que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Brenda Martínez Hernández y seré quien va a moderar esta mesa titulada Calidad del aire y transporte en la zona metropolitana del Valle de México, medición, impacto y propuestas, perteneciente al programa de maestría en cambio climático y biodiversidad. Esta mesa está conformada por 2 docentes comentaristas a los cuales tengo el honor de presentar. Maestro Omar Agustín Guadarrama Cedillo es profesor de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y del Instituto Politécnico Nacional. Es especialista en desarrollo sustentable, cambio climático y educación. Tiene más de 10 años desarrollando proyectos de desarrollo sustentable y procesos de concientización. Es presidente de la Fundación Desarrollo Sustentable y Cambio Climático. Sus líneas de investigación es el desarrollo sustentable. Asimismo, maestro Yusif Salif Nava Asad es licenciado en Ciencias Atmosféricas y maestro en Ciencias. Ha realizado investigación en el Laboratorio Nacional de Tormentas Severas de la NOAA. Fue funcionario del INEC y desde el 2021 a la actualidad ha sido docente en la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Temas de investigación y sus trabajos son vulnerabilidad y adaptación al cambio climático, escenarios de cambio climático y variabilidad climática. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances de trabajo terminal que en un momento voy a presentar. Les comento la dinámica de esta presentación. Cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación y una vez que terminen, los comentaristas van a tener a su vez 10 minutos cada uno para realizar las respectivas retroalimentaciones que consideren pertinentes. 2 minutos antes de que concluya su tiempo, les voy a avisar para que vayan tomando, vayan nota y vayan cerrando. Les recuerdo que no va a haber réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Iniciamos la mesa de trabajo con la presentación de Marisela Telles Flores, que va a presentar su trabajo titulado Integración de datos satelitales y mediciones superficiales de material particulado PM2.5 y PM10 en las zonas de la zona metropolitana del Valle de México. Adelante, por favor. ¿Me pueden informar ahorita que puedan ver ya mi presentación, por favor? Sí, estamos viendo toda la pantalla en general. Es que no sé por qué como que no me deja seleccionar nada más la presentación. Les voy a volverlo a intentar. Ya, a ver si así ya se ve. Y voy a poner el modo presentación. ¿Ya pueden ver mi pantalla, mi presentación nada más? Sí, vemos tu presentación, pero si le das en la opción presentación para que nada más se vea la diapositiva con la que te vas a guiar, por favor. Sí, es que ya le di eso. De hecho, yo solamente veo nada más la presentación. ¿Ustedes siguen viendo toda mi pantalla? Sí, dale en opción cuando le das presentar, opción ventana. No, no tiene como que esa opción aquí. Mira, es que sé este F5 y yo sí la veo como presentación, pero creo que ustedes no, ¿verdad? Sí, nosotros estamos... Generalmente creo que pasa esa problemática y lo que hacemos es por eso presentar toda la pantalla, para que la verdad es que no sé exactamente por qué pasa, pero ahorita se los muestro y me dicen si ya la ven.
¿Ya pueden verla? Sí, ahora sí. Adelante, por favor. Gracias. Perfecto. Pues muchas gracias. Buenas tardes. Soy Marisela Telles Flores. Voy a presentarles el trabajo de integración de datos satelitales y mediciones superficiales de material particulado en puntos de la zona metropolitana del Valle de México. Mi directora de trabajo terminal es la doctora Amparo Martínez Arroyo. Las partículas 2.5 y PM10 son indicadores que, de acuerdo a la OMS y al Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC por sus siglas en inglés, conectan a la calidad del aire, al cambio climático y a la salud pública. Su relevancia es que estas partículas modifican el forzamiento radiativo de nuestro planeta. Y como documenta el IPCC, bueno, es como lo documenta el IPCC, y estudios como el que han realizado Gupta y Christopher demuestran que el monitoreo integrado permite una cobertura espacial mayor que solamente las estaciones terrestres tradicionales, ¿no? Que son físicas e in situ. Ahora, para contextualizar lo que estamos hablando y el presente trabajo, tenemos como antecedentes que las partículas se refieren a aquellas que son menores a 2.5 y a 10 micrómetros respectivamente. Entonces, ¿qué significa? Que lo que vemos, por ejemplo, aquí en esta imagen es que la 2.5 es 30 veces más pequeña que el ancho de un cabello humano. Entonces, aquí vemos la circunferencia mayor, que es el cabello humano, y el tamaño que representarían estas partículas. Como tienen interacciones bidireccionales con el clima, se tienen estudios que han demostrado que estas partículas pues, modifican los patrones radiativos. Cambian la manera como la energía solar interactúa con la atmósfera. Entonces, Ramanathan y Feng han documentado cómo el cambio climático influye en la distribución de contaminantes, ¿no? Entonces, más o menos es en general los antecedentes, y las variables que estamos tomando son las mediciones desde los satélites de concentraciones bajo esta variable que se llama AOD, que es la llamada Aerosol Optical Depth, que es lo que se conoce como la atenuación de luz solar que pasa por la atmósfera. Asimismo, también estamos tomando en cuenta variables climatológicas o parámetros climatológicos, como son la temperatura y la velocidad del viento, en este caso. Ahora, ¿cuál es la justificación de este trabajo? Pues es que las interacciones entre material particulado y el forzamiento radiativo requieren un análisis más detallado, y está documentado que los patrones climáticos influyen directamente en la distribución de los contaminantes. Por eso es que se necesitan mejores formas de monitoreo, ¿no? Y que sean más completos. Y bueno, continuamos con la hipótesis principal de este trabajo. Es que la integración de datos satelitales o AOD con mediciones terrestres de material particulado en conjunto con las variables meteorológicas nos va a permitir desarrollar modelos predictivos y confiables para concentraciones de partículas en esta área de estudio de la zona metropolitana del Valle de México. Y bueno, como hipótesis específicas, lo que esperamos encontrar es que existe una correlación significativa entre los valores del AOD satelital y las concentraciones superficiales. En segundo lugar, que las variables meteorológicas, la velocidad del viento y la temperatura, pues influyen en esta relación. Y finalmente, que el modelo de regresión lineal multivariable explica esta proporción significativa de varianza entre las concentraciones. Entonces, para cumplir con esto, pues nuestro objetivo es analizar las concentraciones de material particulado en estaciones de medición de la calidad del aire del sistema SINAICA, y las mediciones indirectas satelitales desde el satélite COES.
El área de estudio, pues son estas 3 estaciones. Elegimos una con concentración alta, una con concentración media, bueno, aquí va media, y concentración baja. Una está en el Estado de México, otra está en el Centro de Ciencias de la Atmósfera y otra está en Alzoboni también. Entonces aquí estamos viendo en el mapa, tenemos un ejemplo de la imagen satelital. La elección de estas estaciones fue por la suficiencia de datos. Encontramos que sí había datos en los periodos, en el periodo de 2018 a 2022, y que tuvieran esta representatividad, ¿no? De que fuera alta, les comentaba, esta es media y luego la baja. Entonces, continuamos. La metodología que estamos utilizando, pues son estos 6 pasos. Ahorita, el paso 1 y 2, pues ya fueron la elección de estas estaciones. Y ahorita estamos justamente en los puntos 3, 4 y 5 del control de calidad, regresión y visualización de las estaciones de CCA y Alzoboni. Y estamos justamente interpretando ya, porque ya hicimos este proceso para la del Estado de México, la SAC, y a manera de ejemplo, pues ya obtuvimos un modelo de regresión lineal para esta estación que les comento. Esto fue lo que obtuvimos ya como resultado. Ya les había comentado que las fuentes de datos pues eran de las estaciones, eran de SINAICA y del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, y la OD del GOES, y las variables meteorológicas las obtuvimos del Sistema Nacional Sistema Meteorológico Nacional. Los resultados preliminares que tenemos ahorita es que los principales hallazgos en esta estación es que encontramos una correlación negativa entre AOD y el material particulado. Y también esta otra correlación negativa respecto a la velocidad del viento. También encontramos que este factor, que la varianza nos sale con un valor del 48.61, y que hay un efecto significativo de la velocidad del viento. Estamos en proceso de revisar esta parte de la temperatura, ya que tuvimos un resultado un poco diverso a lo que nos dice la literatura, pero precisamente estamos viendo que posiblemente las características topográficas son las que nos mueven un poco a lo que a lo mejor otros estudios en otras zonas de estudios similares, ¿no? Entonces, aquí mostramos la gráfica que tiene la línea azul, son los datos de las estaciones terrestres, y la naranja es la que nosotros obtuvimos con el modelo. Conclusiones preliminares, pues los hallazgos claves son eso, que vamos, digamos que cumpliendo con las hipótesis, que las variables más significativas son la composición del AOD satelital y la velocidad del viento, que hay una complementariedad de mediciones terrestres y satelitales que ya la confirmamos, y que el modelo pues nos explica casi 49%, que digamos que en términos de un problema tan complejo como es la contaminación atmosférica, pues nos da una buena pauta para poder ver si podemos integrar más variables a lo mejor al modelo de regresión. Y bueno, sería todo de mi parte. Aquí están las referencias bibliográficas y muchas gracias. Agradecemos la presentación y vamos a comenzar con la ronda de retroalimentaciones. Escuchamos al maestro Omar Agustín. Adelante, por favor. Buenas tardes a todos. Licenciada Marisela Telles. Yo esperaba una explicación un poquito más amplia, en el sentido de cuáles son sus objetivos,
que estamos buscando, cuál es el problema, ¿verdad?, que queremos resolver, y bueno, para tener un poquito más de elementos y poder contribuir, ¿verdad? Sin embargo, creo que es importante que puedan revisar la R cuadrada de punto 48 que nos están mostrando. Creo que se puede mejorar. Hay que ver si esas dos variables realmente nos dan el tema de los materiales particulares y cuál sería esa implicación, ¿verdad? Como que ahí se necesita trabajar un poquito más en cuál es la relación que estamos buscando con ese modelo. Creo que se puede mejorar. Y bueno, más adelante nos comentas que ya se confirma, ¿verdad? Que las mediciones terrestres y satelitales tienen cierta relación, ¿verdad? Lamentablemente no nos das elementos en tu explicación para saber cómo se llegó a cómo se llegó a esa confirmación. Entonces sí necesitamos tener un poquito más de información pues, para darte más elementos. Yo creo que necesitas trabajar también tu marco teórico. También no hay muchos elementos para poderte decir. Yo creo que necesitas profundizar en el marco teórico y darnos una explicación un poquito más, pues más trabajada para poderte dar más elementos. Bueno, esos eran mis comentarios. Muchas gracias, profesor. Con gusto. Gracias, maestro Omar. Enseguida escuchamos al maestro Yusif Salif, por favor, adelante. Muchas gracias, Marisela, pues qué gusto ver el trabajo y que se está realizando ahí con la doctora María Amparo, pues saber pues el expertise que tienen en esa materia, ¿no? Y eso es algo que tienes que aprovechar y sobre todo poder llevar más allá, ¿no? Es un trabajo bastante interesante, sobre todo porque es complejo, ¿no? Y sobre todo en nuestro país ahora que pues carecemos realmente de mediciones que sean más finas y poder tener sobre todo cobertura a nivel nacional, pues ahora hacer este ejercicio ahí para la zona metropolitana, principalmente para la Ciudad de México, creo que es muy valioso e incluso pues dependiendo de tus resultados hasta se podría replicar en otras regiones del país, ¿no? Entonces creo que sí es un gran compromiso porque tiene un impacto muy grande, ¿no? Entonces sí tienes que dedicarle y en ese sentido, igual que el maestro Omar, pues sobre todo en el documento que nos hicieron llegar, pues estaba explicado todo de manera muy superficial, incluso no integraste ninguna referencia, ¿no? Entonces, a eso siempre mantener las referencias, así como lo hiciste ahorita en tu presentación, que fuiste citando diferentes artículos, eso es muy importante, y vi que citaste muchos artículos internacionales, pero también hay muchos artículos nacionales, sobre todo del Instituto, ¿no? de Ciencias de la Atmósfera, y hay varios trabajos que se han hecho referente también a la zona, pues, metropolitana del Valle de México. También hablaste de las componentes climáticas, pero más en este sentido, bueno, estas partículas y todo eso, pues sí tiene que ver en la parte de las emisiones y en ese sentido la parte de el inventario y todas las condiciones de cambio climático. Pero lo que realmente afecta y tiene un efecto en la parte de las concentraciones son las condiciones meteorológicas, ¿no? Como bien lo mencionaste, pero no solo es el viento y la temperatura, sino también, y una de las principales, es la presión, ¿no? Las inversiones térmicas y la presión atmosférica que impiden que se escapen los contaminantes y generen ese tapón, provoca precisamente que suban la parte de las concentraciones, ¿no? Por eso cuando tenemos inversiones térmicas es cuando se disparan principalmente las contingencias ambientales. Entonces sí hay que entender cómo está funcionando esa interacción entre la parte atmosférica, pero principalmente la meteorológica con lo que encontraste de las diferentes partículas. Otro punto importante aquí,
¿por qué utilizaste el satélite GOES y no utilizaste, por ejemplo, el Terra o el Aqua de MODIS, que tiene una resolución mucho más, más alta, igual que el MERA, ¿no? Para estimar, ya tienen incluso metodologías para estimar las partículas PM2.5 y la PM10, ¿no? Y te darían como un detalle más... que muestran, dice, cierta correlación de variables según el tipo de partículas y el satélite utilizado, ¿no? Y ahí eso también necesitas justificar bien lo que decía el maestro Omar, justificar bien la metodología que estás utilizando, pero también la selección de sensores y esos productos satelitales, ¿no? Porque sí muestras en la gráfica esa comparación que hiciste con los datos terrestres, de las estaciones terrestres con la parte satelital, pero se necesita ver bien cómo fue esa selección y por qué escogiste tú ese satélite en particular para ese punto y cómo, o sea, para tener ese sustento, ¿no? Y ya existen estudios que se han hecho al respecto. También aquí sobre todo para los que no somos como expertos en el tema de la densidad óptica en aerosoles, creo que sí debes de explicar un poco más a detalle cómo es esa relación, ¿no? Para poder identificar esta parte de las partículas. Lo mencionabas y en la parte de la cuestión óptica, pero creo que sí se necesita un poco más de detalle, sobre todo para quien lo lea. Y este trabajo que estás haciendo es tan importante que puede tener implicaciones hasta para los tomadores de decisiones. Entonces, es a donde también viene como una propuesta que debes considerar incluir una reflexión de cómo esto, o sea, porque pues si haces un trabajo, tienes que ver que este trabajo tenga un impacto en algo, ¿no? De qué manera esta información o estos datos pueden enriquecer lo que son los pronósticos o el trabajo del ProAire, ¿no? O sea, y del trabajo que se está haciendo para hacer todas estas mediciones y de qué manera se podría llevar a otro punto, ¿no? Entonces, creo que sí es un gran esfuerzo, un gran trabajo y pues sí, también un compromiso porque hay muchas cosas que pueden salir muy valiosas de ahí y que se pueden replicar para otras regiones del país, ¿no? Entonces, pues adelante y pues a seguir trabajando con ello. Gracias. Muchas Gracias gracias. a usted. Gracias a usted, maestro Yusif. A continuación, Ana Belén Cuellar Sánchez, que presentará su trabajo titulado Transporte e impacto ambiental de productos alimenticios, estudio de caso de un mercado alternativo. Adelante, por favor. Nada más si me pueden comprobar que ya se de la pantalla. Sí, bien, adelante. Perfecto. Pues mucho gusto, mi nombre es Ana Belén Cuellar Sánchez, mi directora de tesis es la doctora Alicia Cruz Martínez y vengo a presentar el trabajo de investigación que se está realizando, que tiene como nombre Transporte e Impacto Ambiental de Productos Alimenticios, estudio de caso de un mercado alternativo. Para iniciar, pues necesitamos conocer primeramente por qué es importante estudiar justamente el transporte de alimentos. Sabemos que los sistemas de alimentación tienen una gran, por así decirlo, necesidad de los sistemas de transporte para poder llevar a cabo pues todas las actividades. ¿En qué sentidos? Pues tanto las actividades de traer sus materias primas como el poder transportar posteriormente a la producción pues justamente estos productos que se están generando. Sin embargo, en general, pues, ¿qué es lo que estamos viendo actualmente? Se ha visto un proceso donde las zonas de producción se han estado alejando de forma, pues, literal de las zonas de consumo. ¿Y esto a qué lleva? Pues a que al tener un incremento en la distancia entre las zonas de producción y consumo, pues estamos teniendo una mayor generación de gases de efecto invernadero. El modelo actual que se basa en este tipo de interacciones, pues favorece principalmente a los grandes productores, ¿no? Entonces, desde esa visión han venido surgiendo
formas alternativas de comercio. Estas formas alternativas de comercio se basan básicamente en modificar la interacción que está teniendo entre los productores y los consumidores para poderles brindar a ambos opciones diferentes para poder llevar a cabo pues la transacción de estos bienes ¿no? Uno de ellos son los mercados alternativos, que los mercados alternativos no son otra cosa que organizaciones que se realizan entre algunos comerciantes locales para poner un sitio de venta en el cual se va a estar haciendo la venta directa a los consumidores de los productos que se están generando. Estos principalmente surgen pues como una medida de disruptir y de aminorar la distancia que hay, tanto literalmente como figurativamente, entre el productor y el consumidor. ¿Por qué es importante esto desde el punto de visión de las emisiones? Bueno, en 2019 lo que se tenía reportado es que aproximadamente el 22% de las emisiones totales corresponden a el sector AFOLU, que es el de agricultura, silvicultura y otros usos, donde se integran pues varias de las actividades de estos sistemas alimentarios. Sumado a ello, tenemos en consideración que el sector transporte pues en ese mismo año correspondía al 15% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. Para 2022 tenemos algunos cambios. Para el sector AFOLU, este aumentó de 22% al 24%, considerando que dentro de todas las actividades que se consideran dentro del sector AFOLU, aproximadamente el 20% de todas estas emisiones correspondían a actividades relacionadas con el consumo de alimentos. Sin embargo, en general, esto no está considerando los procesos previos a la producción de estos alimentos y posteriores a la producción de los mismos. Es decir, no estamos considerando estos puntos de interacción con el sector de transporte donde está la entrega de estos bienes y la posterior transporte de los mismos una vez que ya están producidos. Algunos estudios, como el de Cripta en 2021 y el de Tuvielo, lo que nos dicen es que si estuviéramos considerando al sector alimentario con todo lo que conlleva, es decir, con estas actividades previas y posteriores, estaríamos hablando de que 1/3 de las emisiones globales antropogénicas corresponden a este sector. Entonces, por eso la importancia de hacer un estudio pues más integral de todas las emisiones relacionadas con estos. Por su lado, pues tenemos en México esta respuesta de estos mercados alternativos, donde actualmente, o bueno, al menos en el último censo que se tuvo de este sentido, tenemos 30 de estas iniciativas a lo largo del país que están principalmente concentradas en la zona centro, ¿no? Y algo que se ha observado mucho es que de forma general estos mercados alternativos se evalúan o se estudian para conocer los beneficios sociales y económicos que presentan, pero los beneficios ambientales no se tienen tan mapeados y justamente es parte de lo que busco hacer con este proyecto. En sí, lo que busca mi proyecto es evaluar cuáles son estas impactos de reducción ambiental, considerando el transporte de los alimentos en este tipo de iniciativas, específicamente en 2 de ellas en la Ciudad de México, que es el Mercado Alternativo de Tlalpan y el Mercado Alternativo de Xochimilco, que a partir de aquí estaremos hablando de ellos como MAT y MAX. La hipótesis en sí es que se espera que las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por el transporte de productos alimenticios en estos mercados alternativos sean menores a 0.131 kilogramos de dióxido de carbono equivalente por kilogramo de alimento transportado. Esta estimación se basa en algunos estudios que ha hecho Urbano en 2022 sobre los sistemas de agricultura urbana y el comercio local. Como objetivos, tengo como objetivo general el describir y evaluar el impacto ambiental en términos de las emisiones de gases de efecto invernadero en las distintas rutas de transporte que son utilizadas tanto del MAT como el MAX para la distribución de los
productos agropecuarios ofertados, y como objetivos particulares tengo por un lado identificar estas distintas rutas de transporte de los principales productos agropecuarios ofertados en estas dos iniciativas, el estimar las emisiones de gases de efecto invernadero generadas durante el transporte de estos productos desde el sitio de producción hasta el punto de venta, y analizar el impacto ambiental de las distintas rutas determinadas para el transporte de los productos agropecuarios a partir de las emisiones de gases de efecto invernadero. La zona de estudio son justamente pues estas dos iniciativas, el mercado alternativo de Tlalpan, el cual se encuentra embebido en las inmediaciones del bosque de Tlalpan, y el mercado alternativo de Xochimilco, el cual se encuentra en el Parque Ecológico de Cuemanco. La metodología básicamente se divide en estas 8 fases, en la cual primero se entrará a la aplicación de encuestas exploratorias a los productores del MAT y el MAX, porque en estas dos iniciativas no solamente se presentan productos agropecuarios, sino también algunos otros productos ya con ciertos procesos que no corresponden al objetivo de este estudio. Posteriormente a eso, una vez que ya tengamos la determinación de estas características de la mercancía, se realizará pues esta modificación de cuáles, o bueno, esta determinación de cuáles son los productos que sí se van a considerar en el estudio para pues realizar todo lo posterior. Se hará la modificación de la metodología considerando justamente cuáles son estos productos específicos que se van a estar evaluando. Después se hará la aplicación del muestreo de las rutas de transporte a través de herramientas satelitales, y con estos estimados de la distancia y tiempos de traslado, más bien, con estos datos se hará la estimación de la distancia y los tiempos de traslado para cada una de estas iniciativas, considerando los diferentes productos que se van a estar evaluando. En la etapa 7 estaremos pasando a un punto de la estimación de estas emisiones de gases de efecto invernadero en las distintas rutas estimadas, y finalmente pasaremos a la parte del análisis de los resultados y la generación de conclusiones. En este momento yo me encuentro en la parte de esta modificación de la metodología para ver cuáles son estos productos que se estarán integrando, y posteriormente pues ya estaré pasando pues a las demás fases. Estas son las referencias bibliográficas que se presentan en el trabajo. No son las totales de todo el trabajo en extenso, pero sí las utilizadas en esta presentación. Muchas gracias por su atención. Agradecemos la presentación. Vamos a seguir con la ronda de retroalimentaciones con el maestro Omar Agustín. Adelante. Ana, bueno, creo que el trabajo que estás desarrollando es muy importante. Creo que normalmente las emisiones se evalúan en lo general para el sistema de transporte, pero no se identifican cada uno de los usos que tanto está contribuyendo, ¿verdad? Y cómo se acerca a estos mercados alternativos, qué tan beneficioso, ¿no? Es muy claro que estos mercados buscan mejorar la economía local, ese es uno de sus principales fuentes, pero creo que también puede tener impactos positivos en el tema del medio ambiente. Entonces es importante evaluarlos y reconocerlos. Yo creo que la importancia de este trabajo es fundamental, y bueno, como vayas avanzando hay que ir evaluando, ¿verdad? Cómo se puede, cómo está generando, ¿verdad? Esa reducción, o cómo se está generando sus beneficios ambientales. Creo que también podrías ahí incluir, es cuestión de que veas también la delimitación, pero creo que o para otra futura investigación, es pues evaluar, ¿verdad?, las implicaciones en la generación de gases de efecto invernadero en el transporte de las materias primas. Si bien con estos mercados locales nos estamos acercando a las zonas de venta o ya del mercado donde se encuentran los consumidores, y también tenemos que evaluar, ¿verdad?, ese alejamiento de las áreas productivas, de los centros de materia prima,
qué afectaciones tiene, ¿no? De hecho, a veces también eso tienen algunas consecuencias, pero a lo mejor para el mercado agropecuario creo que puede ser fundamental, ¿verdad? Que estén pegados a los centros de consumo. Esa podría ser otra línea que podrías incluir o para posteriores trabajos que también podrás ahí incluir, ¿verdad? Cuando termines tu maestría. Muchas gracias. Claro, pues veo bien tu hipótesis, es ver si cumple con eso, con ese nivel, ¿verdad? De, de generación de gases de efecto invernadero por las toneladas producidas. Esperemos que sí se cumpla, ¿verdad? Para este caso, para estos mercados. Eh, Creo que ahí tienes que tener mucho cuidado con la definición de las rutas. Pueden ser pueden generarse muchas rutas y bueno, hay que ver ahí cómo vas a integrar todos esos resultados, dado que puede ser que algunas rutas sean mejores o tengan una mejor reducción de los gases de efecto invernadero y también otras rutas tengan un gran incremento, ¿no? Y entonces a lo mejor ahí nos pueden generar que también hay otras variables a considerar y bueno, tienes que ver que tu modelo con las variables que estás considerando que sí tengan que tenga esa representatividad y que nos puedan dar unas conclusiones pues que sí sean fundamentales, ¿verdad? Eh, pues de manera general esos serían mis comentarios. Creo que este trabajo tiene mucho potencial, sobre todo ya hacer una evaluación de generación de gases de efecto invernadero en una zona muy específica, ¿verdad? De estos mercados alternativos. Yo creo que es fundamental. Pues, Ana, muchas gracias. Y esos serían mis comentarios. Agradecemos al maestro Omar. Enseguida vamos a escuchar la retroalimentación del maestro Yusif Salih. Adelante. Muchas gracias, Ana, muy buena presentación y también un tema muy interesante y pues yo te lo digo como también pues, un consumidor de esos mercados, digo, sobre todo el de Tlalpan. Me gusta mucho ese mercado, pues es el que queda muy cerca de mi casa, entonces siempre ando por ahí y es verdad, o sea, hay muchos productos locales y la verdad es que hay que fortalecerlos, ¿no? Es por eso la relevancia de este trabajo, pues es muy importante y sobre todo, pues resaltar este tema, ¿no? Lo que quieres mostrar y sobre todo el valor agregado que tiene este tipo de mercado, ¿no? Entonces sí es muy importante el trabajo que estás realizando. En primer lugar, bueno, pues también reconocer, ¿no? Sobre todo en el documento que nos enviaste, pues había como una claridad metodológica, ¿no? Aquí, pues la estructura de tu estudio, pues es sólida, pues con bases bien definidas y pues la metodología reconocida del IPCC, ¿no? Eso le da pues un rigor técnico. También la relevancia del caso de estudio, pues no solo te enfocaste a uno de estos mercados, sino ocupaste los dos. Digo, eso te permite ese punto de comparación y creo que es vital. Digo, el detalle es que están en los dos en la zona sur de la ciudad, pero bueno, pues son también de las zonas más productivas. Entonces creo que es importante y pues el que hayas utilizado el MAT y el MAX aquí en la Ciudad de México y pues esto es muy pertinente y sobre todo es actual, ¿no? Sobre todo en este momento de transición hacia sistemas alimentarios sostenibles. Y también utilizaste pues muchas fuentes científicas internacionales, pero también hay fuentes locales y eso sí debes de enfocarte porque existen también, puedes añadir fuentes como por ejemplo trabajos que se han realizado en el INEC, en la SEDEMA, o incluso hasta del mismo INEGI, ¿no? Esto puede fortalecer pues esa dimensión no solo internacional, sino también esta parte nacional, ¿no? Con datos locales. También algo que podía
podrías realizar una contextualización un poco más local, más profunda, y esto precisamente puedes enriquecer este contexto con otros enfoques metodológicos, ¿no? O sea, aunque tú tengas muy claro el enfoque que llevas, pero hay otros enfoques que pueden ampliar más ese análisis, ¿no? Más allá de la parte del transporte, por ejemplo, estos impactos ambientales del suministro alimentario. Por ejemplo, en Xochimilco, ahí en las chinampas, muchos de los chinamperos pues ya están ocupando técnicas agroecológicas que están mejorando la calidad de los productos, ¿no? Entonces no requieren fertilizantes químicos ni diferentes pesticidas ni nada, todo es muy natural, incluso la filtración del agua para poderlo utilizar es muy bueno, y eso creo que podría darle más punch a tu estudio, ¿no? Digo, va más enfocado a la parte de emisiones, pero pues también para fortalecer los productos que se están vendiendo, ¿no? Eso creo que le daría esa fortaleza y enriquecería mucho más también hay estudios, ¿no?, que hablan sobre esta parte agroecológica y saberes locales, y esto destacan cómo estos mercados alternativos pueden ser espacios de resistencia frente al modelo agroindustrial, que era algo que tú mencionabas, ¿no? Entonces sí hay que darle como ese énfasis, porque pues sí, el alimento viene de esa agroindustria, pues muy grande, pero desplazan a la parte local, a los pequeños productores, ¿no? Entonces, darle esa fortaleza y esa importancia, por eso te decía de considerar este trabajo que están haciendo estos pequeños productores y cómo la calidad que le están dando, ¿no?, a sus productos. También eso lo puedes vincular con la sostenibilidad de los sistemas alimentarios locales y el papel de la agricultura familiar, que era ese trabajo, no son los pequeños. También ahí debes de profundizar en el análisis de emisiones, porque si vas a enfocarte en estos dos puntos, pues entonces debes de poner como un contexto de cuáles son las emisiones en cada uno de esos puntos, ¿no? Lo medido. Y de ahí relacionar también ahora la fuente de el transporte, ¿no? Cómo se va relacionando para que tengas esos puntos de comparación, tanto lo que ya se está midiendo en sí en toda esa zona, más la parte del transporte, eso es importante. Y sobre todo, pues tener esos datos, pues va a ilustrar mucho en la parte del estudio, ¿no? Y sobre todo, pues, pues decirte que pues tu trabajo, te digo, es muy relevante en ese sentido de que pues le estás dando eh, relevancia e importancia, y que la gente, estás creando esa sensibilidad para que la gente sepa del costo de ese producto, ¿no? Al adquirir ese producto, no solo está apoyando a la agricultura familiar, sino también está apoyando a lo que es pues, el medio ambiente, ¿no? Entonces, por eso sí es importante que tenga como esa sensibilidad, digo, apoyado con esos datos técnicos, pero no dejes de lado esa visión, ¿no? Entonces, muy buen trabajo y pues adelante. Gracias. Gracias a usted, maestro Yusif. A continuación, Roberto Villabarrón, presentando su trabajo titulado Propuesta de diseño para un sistema portátil de monitoreo de la calidad del aire en entornos personales y su uso para la generación de datos públicos en la Ciudad de México. Adelante. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. No sé si se está viendo la presentación. Aquí le voy a picar y comenzar desde el principio. No sé si se alcance a ver Sí, la podemos ver. Adelante, por favor. También pues pedirles una disculpa por el ruido, si en algún momento se vuelve muy intenso. Bueno, me voy un poquito rápido porque por ahí a veces me tardo en completar la presentación. Entonces, pues les voy a platicar un poquito de una idea que es la propuesta de un diseño para monitorear la calidad del aire en un entorno que aquí ya he aprendido, podemos calificar de inmediato en el entorno personal, o a veces le llaman hiperlocal. Bueno, mi asesora es la doctora Sofía Aguado y yo estoy aquí en el segundo semestre todavía.
Bueno, el problema rápidamente al que queremos enfrentarnos o al que quiero enfrentarme es que la Ciudad de México, como todos sabemos, pues presenta esta contaminación atmosférica. No me quiero extender ahí, yo creo que ya las compañeras y la mesa ya conocemos este tema. El monitoreo, pues como bien sabemos, es uno de los mejores que hay a nivel nacional o en general, porque tiene muchas estaciones, pero aún así resulta insuficiente en ciertas formas, digamos. En particular para capturar variaciones muy locales. Aquí yo le puse locales, pero lo que quiero decir es muy locales, es decir, en un entorno muy inmediato de unos cuantos metros, por ejemplo, ¿no? Entonces, las preguntas de investigación pueden formularse más o menos en estos términos. ¿Cómo podemos valorar si es viable un dispositivo que sea portátil y de bajo costo para que podamos saber un poco acerca de la calidad del aire en estos entornos inmediatos, en nuestro entorno inmediato? ¿Y qué impactos tendría posibles dentro de la mejoría en términos de salud pública o toma de decisiones, no necesariamente en forma institucional, aunque sí, pero de los ciudadanos en particular, o sea, particulares? Aquí en esta imagen pues podemos ver este mapa de estaciones que ya conocemos, ¿no? Pero podemos observar también pues que hay muchas áreas que no están cubiertas porque pues la variación de estos niveles de, de contaminantes pueden ser muy variables en un espacio muy pequeño. Es decir, si nosotros nos colocamos dentro de un edificio o junto a la calle, pues ya entonces vamos a encontrar variaciones bastante importantes o cerca de las avenidas, etcétera, etcétera. Hay diferentes situaciones por las cuales la variación en un entorno muy local puede ser muy alta. Como antecedentes, pues ya se cuenta, como les platicaba y como ya también comentaban nuestras compañeras y se sabe ampliamente, pues los componentes de la estación de monitoreo de la calidad del aire ya se cuenta con estos componentes para monitorear diferentes contaminantes. Sin embargo, como podemos ver pues en esta lámina y sabemos, pues estas estaciones son de un alto costo y tienen un alto mantenimiento, son complicadas de mantener, además de que hay que poder realizar toda esta interpretación de datos y darle un mantenimiento adecuado, ¿no? Como aportaciones que queremos tener es aportar al conocimiento de este tema en lo local o en esto inmediato y apuntar a ir cerrando esta brecha en soluciones que sean portátiles y accesibles. Como ya les decía, estos sistemas que existen actualmente pues son sobre todo fijos y también bastante costosos y ya como un último antecedente, pues sabemos que tienen estos contaminantes un alto impacto en la salud. Ahí les puse una cifra que menciona la OMS, ¿no? Y bueno, algunas de las referencias, tanto conceptuales como bibliográficas que estoy utilizando para esto. Ya sabemos por qué es relevante, pero bueno, esta lámina un poquito nos habla de eso, ¿no? En el corto plazo, en el largo plazo, de que estos contaminantes pues siempre nos van a estar afectando tanto a la salud como pues a otras actividades. Ya sabemos que incluso puede ser a nivel económico cuando las actividades se puedan paralizar o digamos limitar debido a la alta presencia de contaminantes. Ya sabemos que se recomienda pues no salir a la calle, no hacer ejercicio, etcétera, al aire libre, ¿no? Y bueno, sobre la importancia o pertinencia del dispositivo, pues cubriría vacíos en este monitoreo hiperlocal, que ya les decía que puede tener mucha variación, y la idea es que tenga un bajo coste y alta reproducibilidad y que se pueda también escalar, en el sentido de que si tiene un bajo costo y además tiene esta filosofía del software y el hardware libre, pues cualquiera podría replicarlo, ¿no? También la idea es que aquí yo le puse empoderamiento, pero digamos, la idea es que los ciudadanos puedan tomar sus diferentes decisiones o al menos estar informados sobre la calidad del aire en donde puedan estar. Entonces, ¿cuál es la idea ahí? Por ejemplo, colocar este tipo de dispositivos de bajo costo cerca de, no sé, por ejemplo, una estación del metro o un paradero de autobuses, donde cualquiera pueda acceder a estos datos y se puedan visualizar en tiempo real, es decir, no va a ser lo mismo en la noche que en el día, y así puedan pues tomar diferentes decisiones, planeación. Bueno, aquí atrás les pongo esta referencia del prototipo de sensor para gases. Esto ya es, digamos, la tecnología que estaría siendo implementada, ¿no? Esta microelectrónica. Y bueno, en particular, ¿cuál sería la decisión a la que nos ha llevado la investigación?
pues es a utilizar este tipo de sensor. En este caso de la marca Bosch es este sensor BME. Hasta ahora el más avanzado pues es el 680 o 690, sin embargo pues ahí hay que todavía investigar un poco sobre la disponibilidad de ambos dispositivos. Ambos realizan lo mismo, pero uno es ligeramente más avanzado, ¿no? Más nuevo. Entonces aquí se ve un poquito cómo funcionan estos dispositivos y qué tipo de gases son los que van a poder estar realizando el sensado. La elección de este dispositivo se basa en que tenga el menor costo posible y los mayores beneficios. Es decir, este sensor, aunque existen otros de menor costo, tiene la ventaja de que se autocalibra, tanto para condiciones de humedad como de temperatura, cosa que es bastante difícil de lograr con otro tipo de sensores. Esta calibración tendría que realizarla uno mismo y no siempre es sencillo o aumenta el costo al tener que agregar otros dispositivos. Bueno, aquí se puede observar en la figura de la izquierda cómo tiene sensibilidad para diferentes tipos de compuestos orgánicos volátiles, pero esto también le permite, mediante la implementación de los propios algoritmos, ya sea que mantiene Bosch o generando algoritmos propios, le permite generar un índice de calidad del aire con el cual podemos nosotros pues tomar estas decisiones que queremos, ¿no? Bueno, ¿cuál sería el objetivo general del trabajo? Es lograr el diseñar un sistema portátil de monitoreo de calidad de aire, ya sea, aquí le pongo yo para la Ciudad de México, pero bueno, pues podría ser implementado en diferentes lugares, pero ya les platicaba que es porque pues obviamente nuestra ciudad, esta Ciudad de México, tiene esta problemática específica. Y aquí están los objetivos específicos, que es desarrollar el prototipo funcional con estos sensores, crear una plataforma de datos abiertos de manera que estos datos puedan ser visualizados por cualquier persona mediante Internet y fomentar, aquí yo le puse fomentar una comunidad de usuarios, pero es más bien la idea de fomentar o darle la información a los usuarios para que puedan acceder a esta información y entonces puedan utilizarla, ¿no? Esa es la idea de que mantiene ahí esa frase de fomentar una comunidad de usuarios. Y bueno, aquí también se observa un poquito de cómo están generados estos sensores, cuál es su forma de funcionamiento. Se utiliza estos sensores de óxido metal, pero bueno, realizan ahí una reacción redox, ¿no? Y ahí en la imagen del medio se puede observar un poquito cómo sería un prototipo diseñado de este tipo, ¿no? Ahí se puede observar más o menos cómo se vería. Y en ese caso, ellos proponen en su publicidad del sensor, proponen su uso para efectos de cambio climático, por ejemplo, para la detección de incendios forestales. Por eso está esa imagen así, pero bueno, nosotros quisiéramos implementarlo para obtener información sobre la calidad del aire. Aquí está la parte de la metodología, que yo la dividí en 3 partes. Perdón. Una fase teórica que consiste en la revisión de literatura y, como ya vimos avanzado un poquito, la selección de sensores, porque hay diferentes opciones, ¿verdad? Sin embargo, pues ya les platicaba, esta resultaría, hasta donde yo he investigado, pues la mejor opción por su autocalibración. Otra fase práctica, que es el prototipado, ya sea con microcontroladores o microcomputadores, pero aquí a la izquierda les pongo yo alternativas de diseño que pudiesen estar funcionales. Ya sea un ESP32C6, es decir, uno de los microcontroladores que también son un poquito más nuevos y con más bajo costo, que sería quizás la alternativa que sería un poco más viable, porque también es curioso, y ahí vale la pena mencionarlo, este tipo de microcontrolador o de placa ya integrada para el microcontrolador, incluso hay fabricación dentro del país, o al menos hay quien lo comercializa, ¿no? Entonces hay disponibilidad de él. Aquí les pongo también como tercera fase una fase de validación, es decir, pruebas que exista en algunas zonas críticas, ya les platicaba más o menos cuál sería el escenario, y probarlo para ver si en efecto pues, nos puede proveer esta información y si es fácil de acceder, ¿no? Y aquí está un poco el cronograma de las actividades que ya se han realizado. Hasta ahora estaría yo en el diseño de los prototipos y con esto todavía, si bien existe ya el avance del diseño de una placa PCB para poder integrar todo lo necesario para el sensor y la producción de esta plataforma de datos, aún
vale la pena pues seguir revisando, sobre todo ahora que con herramientas de tecnología del software cada vez más fáciles de utilizar, pues esta fase del prototipo de generación de la plataforma de datos, pues se vuelve cada día más sencilla o puede ser mejor. Aquí les presento algunos de los avances que ya existen en este trabajo, que es la plataforma del censado y de prototipado. La generación del código de pruebas, ya hay bastante, bueno, yo ya tengo en particular personalmente bastante código que puede ser utilizado para generar todas estas ideas, y un avance significativo en la creación de la placa en la que iría montada el sensor. Si bien no la presento aquí por cuestiones de tiempo y de espacio, ya hay un avance bastante Un significativo. minuto para concluir, por favor. Gracias. Estos son los mismos avances. Aquí se pueden observar por qué se seleccionó. Tiene este alineamiento con estándares de calidad del aire, en particular para entornos cerrados, y se puede utilizar con baterías y puede utilizarse en un amplio tiempo con baterías, es decir, tiene ahorro de batería, ¿no? Y como conclusiones, aquí se puede observar en la imagen de la izquierda una pequeña plaquita. Algo de este estilo sería la forma de implementarlo. Sin embargo, pues esta plaquita se las presento yo para que nos demos una idea de que tiene muy pocos componentes. Eso lo hace también muy viable para reproducirlo, ¿no? Y como conclusión, pues el sistema de desarrollo tiene implicaciones potenciales importantes para el mejoramiento de salud en áreas donde haya alta contaminación del aire, para evitar este tipo de áreas. La idea es democratizar el acceso a estos datos de calidad del aire en estos entornos muy locales y podría tener potencial para integrarse con políticas públicas como alertas tempranas en ciertos lugares, ¿no? También tiene la ventaja de la escalabilidad en otras ciudades con problemas similares. Aquí hay un poquito de las fuentes que están consultadas. Ya no les hablo tanto de esto de las fuentes porque verdaderamente sí he encontrado bastante cosas, pero en este tipo de desarrollo de sensores para la calidad del aire no he encontrado tanto para su implementación en estos entornos muy locales. Y agradecerles su amable atención a todas las compañeras y compañeros que están aquí y a todos a los que me están escuchando en este momento. Les agradezco sinceramente su atención. Gracias, agradecemos tu presentación. Enseguida vamos a escuchar al profesor maestro Omar Agustín con su retroalimentación. Gracias. Gracias. Bueno, Roberto, creo que las estaciones meteorológicas no son suficientes. Ya está eso muy comprobado, aparte son muy caras. De allí que es muy importante el diseño que se genera y, bueno, el prototipo. Hace unos 10 años trabajamos con un ingeniero que estaba tratando de diseñar unas estaciones de bajo costo, pero estas eran fijas. Creo que es importante el tema de monitoreo portátil. Lo que sí veo, estuve pensando pues en dónde o cómo se llevaría ese dispositivo, ¿verdad? No sé, en el teléfono. Todavía no logré ver dónde, ¿no? Pero sería importante ver cómo se llevaría ese dispositivo portátil pues en un movimiento, ¿no? Y cómo generaría ese programa o esa base de datos que fueras generando, cómo haría, ¿verdad? Ese escalamiento dimensional, ¿verdad? En las diferentes áreas donde se fuera moviendo ese dispositivo. Posiblemente también podría ser checar bien la investigación. A lo mejor se pueden incluir en los celulares, ¿verdad? Si es un dispositivo pequeño, con este tema que es importante, la salud. A lo mejor algunas compañías podrían incluir, ¿verdad?, este dispositivo en el celular, dependiendo, por supuesto, de la escala y el tamaño que tenga este dispositivo. Y bueno, también ver si esa portabilidad a lo mejor se puede manejar de una forma fija
y igual, ¿no? Ver cómo se podría poner en edificios públicos o en casas, a lo mejor un dispositivo, ¿verdad? Que sea pequeño, que sea de bajo costo y que se pueda tener en las casas, ¿no? Podría ampliar esa pues vamos a llamarlo así, esa cantidad de dispositivos que podrían estar presentes, ¿no? Y bueno, creo que es importante pues ver cómo se va a justificar o promover la cantidad de dispositivos, como te lo comenté, ya sea en un teléfono o cómo pues ver ese bajo costo, ¿no? ¿Qué tan bajo costo o a qué le llamamos bajo costo? Para fomentar, ¿verdad? Dentro de las personas que están preocupadas por su entorno, por el medio ambiente, pues puedan hacer ese gasto, ¿verdad? Y ver cómo funciona a través del tiempo, cuánto dura el dispositivo, cuándo tengo que volver a comprar otro dispositivo y bueno, tener ese enlace, ¿verdad? Creo que también es importante considerar la interacción, ¿verdad? Que va a tener esa plataforma. No sé si va a ser en el internet o va a haber o estás pensando en una aplicación para celular. Y bueno, creo que ver cómo esa aplicación de celular puede gestionar, ¿verdad? Con la gente que va caminando, va moviendo, no sé, unas alertas para ciertos niveles de contaminación. Entonces yo creo que sí tienes que pensar ahí en una aplicación que sea muy interactiva, ¿verdad? Con el usuario para que realmente pueda el usuario pues usarla, ¿verdad? Sobre todo cuando esté en esa zona, ¿no? Esta investigación creo que, bueno, más que investigación o investigación aplicada, creo que es fundamental eh, que los profesionistas de hoy y sobre todo de México podamos generar, ¿verdad? Esta investigación aplicada. Normalmente la investigación que se genera se queda en el papel y creo que es fundamental, ¿verdad? Que vayamos generando este tipo de investigaciones y más en esta institución, en la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que podamos generar esta investigación aplicada que solucione, ¿verdad? Los problemas que se tienen en el día con día en la sociedad. Y bueno, creo que lograr o generar estos datos o sea, generar esta aplicación, aparte de que la gente sepa o tenga conocimiento del entorno donde vive o el entorno donde va caminando, cómo está la contaminación, también puede ayudar, ¿verdad? A muchos investigadores a generar datos para ver cómo se está comportando la contaminación en pequeños micrositios y bueno, de ahí se pueden generar datos para una gran cantidad de investigaciones que ya específicamente puedan ver que dentro de un macro que tiene cierto nivel de contaminación, cómo se logra que en ciertas zonas tengan unas mejoras sustantivas, ¿verdad? En el medio ambiente, en otras palabras, que ese micrositio tiene baja contaminación comparada con el sitio, ¿verdad? En general, donde se encuentra. Y bueno, eso podría propiciar mucha información para poder tomar decisiones, ¿verdad? Ya sea sembrado de árboles, tipos de sistemas de aire, uso de ciertos sistemas o tecnologías, ciertos sistemas de construcción, etcétera, etcétera. Nos pueden dar muchos datos para poder generar muchas investigaciones. Creo que es una excelente metodología la que estás manejando y entonces pues yo la veo muy bien. Esperemos pues, que vayas avanzando y como vayas avanzando pues vayas generando esos resultados. Creo que tienes un gran trabajo, la verdad es que primero generar el dispositivo y luego hacer la plataforma y la conectividad que va a tener con la plataforma y luego regresar esa conectividad de datos en una aplicación para uso personal o para el internet. Creo que es bastante trabajo, creo que es muy ambicioso tu proyecto y bueno, también tendrás que checar la delimitación, ¿verdad? Hasta dónde vas a llegar o cómo lo vas a ir generando.
pues estos serían mis comentarios que tengo para esta investigación. Muchas gracias, Roberto, por tu presentación. Gracias. Gracias, maestro Omar. Enseguida vamos a escuchar al maestro Yusif Salib. Adelante. Muchas gracias. Bueno, como bien comenta el maestro Omar, pues es un trabajo bastante interesante y sobre todo, pues sí requiere pues bastante conocimiento técnico pues, al respecto, ¿no? de la materia, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues las fortalezas, ¿no? Pues tiene una alta pertinencia social y ambiental, ¿no? Este proyecto pues responde a una necesidad real, pues no solo de la Ciudad de México, sino de pues varias ciudades pues del país, y no solo del país, sino del mundo, ¿no? Era como parte del trabajo que le comentaba Marisela, ¿no? Es un gran compromiso, ¿no? Lo que están haciendo, porque pues esto puede ayudar a solucionar pues esos problemas de falta de información. Para lo mismo, también requiere un gran rigor técnico y metodológico, ¿no? El poder cumplir como esas expectativas para que realmente pueda ser replicable y aplicable, ¿no? También, bueno, pues el enfoque ciudadano y participativo, ¿no? El tratar de que la gente pues se vea envuelta y pues ellos mismos generando este sistema, pues eso pues lo veo un poco complicado en el sentido de que pues no es tan trivial el poder hacer toda esa programación y todo eso, pero creo que sí se puede como bien comentaba el maestro Omar, pues buscar algunas alternativas para poder proporcionar ya este sistema y que ellos a través de su celular o algo así, pues puedan ir subiendo o montando esta información, ¿no? Pero que ellos tengan que programarlo y construirlo, pues es un poco complejo y necesitarías, pues no solo hacer una tesis, sino hacer todo, todo un manual y pues bastantes videos, ¿no? Eso creo que sería un poco complicado, pero pues creo que se podrían buscar como alternativas, ¿no? Y ahí en la parte de la viabilidad técnica bien argumentada, pues el uso de estos sensores, ¿no? Como bien lo decías, ya estos sensores son pequeñitos y ya te proporcionan una gran cantidad de información, igual que el poder utilizar el hardware libre, pues eso, pues, como bien lo mencionaba, pues requiere y pues demuestra pues el conocimiento técnico y el enfoque pues práctico que tienes, ¿no? En este sentido, pues también es importante el poder citar, ¿no? Artículos que nos hablen precisamente sobre estos sensores de bajo costo y que destaquen, pues, cuál es su potencial para realmente monitorear, pero que también nos den información sobre esas necesidades de calibración y validación frente a equipos de referencia, ¿no? Porque tú decías ahí que se hace una autocalibración, sí, pero necesitas hacer esa validación con estos equipos de referencia para que realmente veas que sí se calibró de una manera correcta, ¿no? Que era lo que decías, que también puede ser algo costoso, pero bueno, se requiere y sobre todo luego al ser sensores de bajo costo, pues entre dos sensores del mismo tipo, pues también puede existir como esa variación. Entonces, pues tener bien documentado, pues cómo se puede reducir al mínimo, pues esta incertidumbre, ¿no? Sobre todo para poderlo hacer robusto y que pueda ser replicable, ¿no? También, hay artículos que nos hablan sobre criterios para integrar sensores de partículas en redes de monitoreo no reglamentarias, ¿no? Como bien lo comentaba el maestro Omar, pues, y tú lo decías, pues hacer una plataforma, pero ya existen algunas plataformas, ¿no? Que integran, ya agrupan, pues, datos ciudadanos, ¿no? De calidad del aire a nivel global. En este caso, yo encontré que existe el OpenAQ y Sensor Community, donde pues ahí se podría montar como esta información,
Pero también surge otra cuestión que también tienes que considerar y sobre todo, pues nosotros en México, pues con la ley de protección de datos personales y todo esto, pues es un tema pues sensible, ¿no? Entonces, pues, aparte de considerar esos aspectos técnicos, pues también tienes que considerar estos aspectos del marco normativo y ético, porque pues dice que pues menciona el manejo de datos personales, ¿no? Como la ubicación, la parte de la salud y cómo se garantiza el consentimiento informado de los usuarios, ¿no? Eso también, también, pues, te digo, debes de incluir dentro de tu proceso, pues, un proceso de validación, ¿no? Comparando los datos que obtengas con tu sensor y de preferencia que sean por lo menos 2 sensores para que, pues, puedas hacer esa comparación en esos 2 sensores y con datos, también de estaciones oficiales. Entonces, para que puedas ir viendo esas variaciones, para que puedas tener esta credibilidad en tu sistema. Eh, por lo cual también es importante en tu trabajo incluir esas limitaciones técnicas, ¿no? Que es respecto a sí te permiten estos sensores de bajo costo, te permiten ese monitoreo en tiempo real y son accesibles, pero existen los desafíos como la parte de la sensibilidad a condiciones ambientales, ¿no? En este caso, la temperatura, la humedad, la presión, también la necesidad de calibración frecuente y también la parte de la variabilidad entre unidades del mismo modelo, ¿no? Entonces, creo que digo, es un gran trabajo el que tienes por delante, incluso pues no solo da para una tesis de maestría, incluso una de doctorado para poder seguir pues implementando este trabajo, ¿no? Entonces, puedes, como bien comentaba el maestro Omar, puedes delimitar hasta dónde va a ser como tus alcances, hasta dónde pretendes llegar y qué es lo que puedes hacer y cuáles serían como los pasos a seguir y cuál es el impacto que esperas tener, de qué manera esperas poderlo reproducir. Eso necesita como quedar bien claro y sobre todo pues bien sustentado con estas pues referencias, ¿no? No solo internacionales, sino nacionales, ¿no? Y bueno, es todo por mi parte. Gracias. Muchas gracias. Gracias, maestro. Yusif, a continuación, Angélica de Yanira Navarrete Paredes, que presentará su trabajo titulado Contaminación del aire en la Ciudad de México, una mirada desde el ecofeminismo y la economía del cuidado. Adelante. Ay, ¿ya se ve? Sí, ya vemos tu presentación, pero estamos viendo toda la pantalla. Y ahora, ¿sí se ve bien? Seguimos viendo la pantalla completa. Mm, La tendrías que poner en presentación para que nada más se vea tu diapositiva que vas a estar Es que sí, exponiendo. ya le puse. Ay, ¿ahora sí? A ver, no, seguimos viéndola igual. Ay, no sé qué. Puedes dejar de presentar y nuevamente presentas como ventana para que se vea nada más tu presentación. Ajá, es que...
¿Ahora sí? Seguimos viendo igual. Si gustas, no te preocupes. Ve dándole siguiente para que no nos llevemos más tiempo. ¿Ya se ve? Vemos la misma, pero si gustas, ve exponiendo tu presentación y conforme vayas terminando de exponer cada una de las diapositivas, le vas dando siguiente para que no te atores. Ah, ok, gracias. Bueno, mi investigación es contaminación del aire en la Ciudad de México, una mirada desde el ecofeminismo y la economía de cuidado. El planteamiento del problema, bueno, viene de la importancia de, ya no me voy a ir tanto como a los datos que ya han expuesto mis compañeros y compañeras, de todas las enfermedades relacionadas con la calidad del aire en el Valle de México, sobre todo ajustarse a las normas oficiales, que es la NOM 025 y NOM 172, de los estándares actualizados nada más que tiene México con la Organización Mundial de la Salud, la cual asocia afecciones respiratorias, cardiovasculares, cáncer, asma infantil, y hace un análisis en las zonas marginadas y feminizadas con carga de trabajo. Y bueno, ¿por qué este proyecto en el entorno urbano de estas políticas ambientales, avanzando la participación ciudadana y la sensibilización territorial sobre este tema, ¿no? Y utilizando un enfoque sobre fragmentación territorial de análisis ambiental, que es un análisis que hace Lezama, sobre todo José Luis Lezama del Colmex, para decir que así se está percibiendo el diseño urbano y en el caso del vínculo con el aire, ¿no? Y por el otro lado, también utilizo mucho el análisis histórico de la política pública que ha analizado Natalia Soto Colovalles, que es del programa universitario de estudios de la ciudad de la UNAM, donde ella habla de la importancia territorial comunitaria, la participación y los efectos en contextos urbanos diferenciados. Y bueno, en cuanto a marco teórico, para incluir esta participación comunitaria, estoy utilizando la ecología política, sobre todo la ecología política con un enfoque feminista, para ver que no solo hay impactos territoriales, sino también hay impactos diferenciados sociales, ¿no? Y sobre todo en las mujeres, que son grupos clave por las redes comunitarias que tejen, sobre todo de cuidado, de defensa del territorio y producción del conocimiento, pero desafortunadamente falta de participación o de voz en la política pública. También utilizo conceptos como la economía política feminista urbana, donde se ve asociada a estos costos ambientales más en zonas industriales o marginalizadas, poblaciones precarizadas y su vínculo con la incidencia política, que es de Sassen, y la economía del cuidado, que tiene que ver con la exposición prolongada en algunas zonas sobre estas partículas y otros contaminantes como el ozono, de incidencia en las enfermedades, lo cual hace que estas mujeres trabajen el doble o el triple al estar atendiendo a las personas que más se enferman, que son niñas, niños, adultos mayores. La justificación es una necesidad urgente de contar con herramientas de empoderamiento comunitario frente a una crisis ambiental urbana y, por lo tanto, esta necesidad de la generación de un monitoreo comunitario de aire para posibilitar datos situados
con incidencia no solo en la obtención solo de datos, sino también como de política pública, en los programas de ordenamiento y demás. Objetivo general, diseñar una propuesta de monitoreo comunitario de la calidad del aire en zonas vulnerables de la Ciudad de México desde una perspectiva de la ecología política feminista y economía del cuidado. Objetivos específicos, identificar experiencias nacionales e internacionales de monitoreo ciudadano del aire, sistematizar marcos normativos vigentes en México sobre calidad del aire, analizar impactos diferenciados de la contaminación atmosférica en poblaciones, sobre todo de trabajos feminizados, y elaborar una propuesta metodológica participativa de monitoreo comunitario. Metodología, la investigación de casos similares que se han dado en el país, se ha dado en el caso de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en zonas, por ejemplo, industriales, ahí tienen, y también en comunidades como en El Salto, Jalisco, que hacen un monitoreo y un seguimiento por contaminación de las industrias y del propio río, ¿no? Diseño cualitativo y participativo, una revisión documental sobre estas normatividades, y entrevistas ya más focalizadas con las personas que ya he localizado en esta observación participativa que he hecho de estas redes de mujeres que inciden principalmente en Delegación Cuauhtémoc, del norte, ¿no? De la Gustavo Amadero, que ellas hacen este trabajo como de redes de mujeres vecinales incidiendo, ¿no? Entonces, bueno, ahora serían más entrevistas focalizadas y una cartografía social participativa, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya no me enfoco tanto en el cronograma, porque, bueno, lo que en términos generales tengo es que ya he estado, todo este año he estado trabajando con estos grupos de mujeres que han incidido en el plan de ordenamiento territorial. Son mujeres que se dedican más como a trabajos domésticos y de cuidado en los hogares, pero a la hora de tomar las decisiones, pues no han estado ahí presentes, digamos, totalmente, sino que han sido más estas decisiones por hombres, ¿no? Entonces, bueno, de estas redes que ahora ya he estado detectando y a qué mujeres les voy a hacer la entrevista, ya tengo diseño borrador de las encuestas que les haría y una propuesta de la cartografía, ¿no? De la cartografía participativa para que veamos dónde están estas zonas, qué enfermedades tienen y que brindemos un poco de información, ¿no? Seguimiento a las propuestas que se generen a partir de estos pequeñas incidencias cartográficas, sus propuestas, cómo se podría diseñar una propuesta de monitoreo, que puede ser, esto ya es no del proyecto, pero dejarlo como una propuesta que se teje para que pudieran asumir ya sea una cuestión técnica, ¿no? Una propuesta técnica comunitaria de monitoreo o recomendaciones de política pública, sistematización de las experiencias de esta cartografía, ¿no? Ciertas limitantes, por ejemplo, de cuáles son las cuestiones tecnológicas que les impediría hacer una propuesta técnica comunitaria. Por ejemplo, la limitación tecnológica, que también está la brecha de género, la participación desigual por el tiempo disponible, desconfianza ya sea en algunas autoridades o en algún desconocimiento, acceso a datos oficiales o incidencia limitada. Esos serían algunas de las limitantes y bueno, muestro en la bibliografía parte de, por ejemplo, de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, estudios que ya ha hecho Greenpeace, bibliografía de estos autores que ya mencioné, pero también, por ejemplo, menciono las normas y también abordo bibliografías sobre pequeños resultados de estos estudios de caso,
en donde se ha podido consolidar una propuesta de monitoreo comunitario de la calidad del aire, en Monterrey, un poco más para toda la población, y en el caso de Salto Jalisco, sobre todo hizo énfasis un poquito desde las mujeres, pero también con juventudes, ¿no? Entonces, esa es como otra forma de tratar de integrar a otros grupos para que tenga una continuidad y una solidez legítima cualquier propuesta que se vaya tejiendo como resultado. Y bueno, esa era mi exposición. Gracias. Gracias a ti, agradecemos la presentación. Vamos a escuchar la última ronda de retroalimentaciones con el maestro Omar Agustín. Adelante. Gracias, Angelina. Bueno, es muy importante que la comunidad, la sociedad en su conjunto, trabaje, ¿verdad? Para generar esos procesos de monitoreo. También creo que sería fundamental que pudieras incluir algunos procesos de cómo van a mitigar si ellos están generando esa contaminación, y más importante, cómo ellos pueden desde esa comunidad generar esos procesos de adaptación. Creo que el trabajo comunitario es muy importante para resolver muchos problemas ambientales, y creo que sería una investigación muy importante si pudieras incluir estos parámetros, ¿no? No nomás la medición, sino creo que podría ser fundamental, ¿verdad? Que pudieran ellos generar esos procesos de mitigación y adaptación a estos procesos que se vienen generando en la Ciudad de México, pues de contaminación, y pues también la generación, ¿verdad? De estos núcleos demográficos que se están generando en la ciudad, que son bastantes. ¿Cómo podemos ir trabajando, ¿verdad? Todas estas organizaciones, esta labor social, pues para mejorar el medio ambiente. También creo que es importante que veas ahí el proceso de la metodología. No queda tan claro cómo vas a pasar de un lado a otro. Me dices que vas a hacer una serie de cuestiones, de cuestionarios, de entrevistas, y vas a generar un proceso, ¿verdad? Para la medición. Creo que ahí tienes que ver cómo vas a llegar de esos cuestionarios, de ese trabajo social, a cómo generar un proceso de medición, que creo que es un tema un poquito más técnico. Requieren de herramientas tecnológicas, requieren de algunos conocimientos tecnológicos para poder hacer ese monitoreo, o desde qué perspectiva van a hacer ese monitoreo, ¿no? Y creo que también podría allí generar o de qué instrumentos de medición ya se cuentan, qué se tienen, hacer en estas zonas de la Ciudad de México o en esas comunidades, y cómo se pueden, de esa medición que ya se viene generando, cómo se vienen haciendo lo que te venía comentando, como sociedad, como organizaciones, cómo podemos hacer esa mitigación, o cómo podemos hacer esa adaptación, ¿verdad?, a lo que se viene generando a través de lo que estamos contaminando. También tienes que revisar un poquito el tema de la bibliografía. Tienes que ver que sean fuentes confiables, tratar de no usar periódicos, comunicados de organizaciones. Creo que está bien para tenerlas situadas, pero no nos permite, o tenemos que ver que la información que estemos utilizando tenga la suficiente investigación y la robustez científica que se necesita para generar estos documentos, este trabajo que vienes trabajando. Creo que es fundamental, ¿verdad?, que esta investigación que quieres hacer, porque es muy importante, ¿verdad?, el trabajo comunitario. Creo que la forma en que nos hemos venido organizando, hemos dejado de tener mucho trabajo comunitario, sobre todo en las ciudades. Tenemos que empezar a trabajar, ¿verdad?, desde la comunidad, desde la sociedad,
pues para tener mejoras reales en el medio ambiente, ¿no? Es muy difícil ver ahora que como colonia, como en un núcleo familiar o social nos organizamos, por ejemplo, para sembrar un árbol, ¿no? Mucho menos pues para un tema de monitoreo y de adaptación. Entonces yo creo que lo que estás proponiendo, si se logra una metodología que se pueda utilizar, que se pueda trabajar con estas comunidades, sería fundamental y sería muy importante llevarlos a cabo. Te felicito, Angelina, creo que es un trabajo muy interesante y esperemos que como lo vayas trabajando nos puedas dar más elementos de cómo se va a ir desarrollando, cuál sería esa propuesta, ¿verdad? A lo mejor la puedes ampliar un poquito más o tú te tienes que ver, ¿verdad? Todo esto depende de la delimitación que le vayas haciendo tú a tu metodología y a tu trabajo para que sea un trabajo pues, robusto y que tenga una contribución para la Ciudad de México y para la sociedad. Muchas gracias, Angelina, y bueno, ahí serían mis comentarios. Gracias. Gracias, maestro Omar. Enseguida escuchamos las últimas retroalimentaciones por parte del maestro Yusif. Adelante. Muchísimas gracias, Angelina, pues un trabajo bastante interesante y que pues también se puede sacar mucho provecho de ello, ¿no? Nada más ahí, como bien comenta el maestro Omar, pues hay que tener muy claras pues las metodologías y las diferentes líneas que se pueden seguir, porque pues se puede ampliar hacia muchos aspectos, ¿no? Incluso mencionaste el mapeo comunitario y para la parte de las geografías comunitarias, pues hay metodologías pues también muy variadas y muy valiosas que te proporcionan información genial ahí pues trabajándolo con las diferentes comunidades, ¿no? Y grupos de personas, pues te arroja información muy valiosa y sobre todo esa parte de percepción, ¿no? Entonces, sí tener muy claro esa parte de las cuestiones metodológicas, ¿no? Algo que pues sobre todo en el texto que revisamos, pues pues sí, no había como pues esa claridad en la parte de las referencias, entonces siempre pues tener muy claro toda esa parte de referencias, ocupar referencias internacionales, pero también referencias nacionales, digo, eso es muy importante, ¿no? Acá el enfoque interdisciplinario sólido, ¿no? Porque combinaste el tema de cambio climático, la parte de la salud pública, el género, la justicia ambiental, y bueno, esto es muy valioso y poco común en la parte de estudios urbanos, ¿no? Pero para que sea robusto necesitas meter también los datos duros, ¿no? O sea, no solo la parte de la percepción, sino ahí meter datos de INEGI, pues cómo está la parte de brecha de género en ese punto, en esa localidad, en ese sitio que estás analizando, cómo se encuentra la parte de los datos de salud, de qué manera las enfermedades respiratorias han incrementado y quiénes se están viendo más afectados en esa región, adultos mayores, niños, mujeres, personas con ciertas morbilidades, ¿no? También la parte de la perspectiva ecofeminista bien integrada en pues en el texto, pues articulaste claramente cómo este modelo de desarrollo urbano impacta de forma diferenciada a las mujeres y comunidades periféricas. Pero pues tienes que recordar que tienes que ser muy detallada pues cuando abordes estos temas porque no todos somos expertos, ¿no? Como bien lo comentaba a tus otros compañeros, son temas luego tan técnicos que a veces se nos olvida pues que los demás pues no son tan expertos como nosotros en ese tema y pues pues nosotros obviamos muchas cosas que realmente pues esos pequeños detalles pueden ser la diferencia de que la información sea clara, ¿no? En este caso, pues también reconocer el lenguaje claro y comprometido, ¿no? A la hora que planteaste esta propuesta, pues se nota esa intención, ¿no? De querer incidir en las políticas públicas desde esa mirada crítica y transformadora. Pero para ello, no solo necesitas la parte de la percepción, sino esos datos duros, ¿no? Entonces, para que lo consideres.
Y bueno, existen diferentes trabajos, como bien lo mencionaste, ¿no? De sitios donde ya se está llevando a cabo, prácticas, como la que pretendes, realizar, y eso creo que es muy valioso y sobre todo va a darle como robustez a tu estudio, aunque, pues, cada sitio, como bien se mencionaba, pues, tiene sus particularidades, ¿no? Desde la parte tan solo porque estás entrando a la parte cultural, culturalmente en el mismo país, en cada región, entre las mismas delegaciones, culturalmente somos muy diferentes, ¿no? Entonces, sí es muy importante también que consideres todos esos detalles a la hora que plantees tu estudio, porque va a ser algo que pueda marcar la diferencia entre un lugar y otro, ¿no? Esa parte cultural. Acá también en la parte de la economía del cuidado, como categoría política, mencionas la economía del cuidado, pero lo podrías fortalecer con referencias al debate actual en México, sobre el Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Eso es importante. Ahí, en este caso, pues puedes añadir una breve explicación de cómo este trabajo de cuidados no remunerados sostiene la economía y cómo su invisibilización agrava las desigualdades ambientales, ¿no? Porque era lo que mencionabas, ¿no? Que pues las mujeres pues no solo tienen que salir a trabajar, sino también se tienen que encargar de cuidar a los enfermos, a los niños cuando no van a la escuela y todo eso. Pero eso, si no se muestra, pues queda invisibilizado, ¿no? Entonces sí es importante ver de qué manera lo puedes mostrar, pero que exista como esa robustez metodológica. Igual, lo que te comentaba, ¿no? Datos cuantitativos y ejemplos concretos, ¿no? Aquí, pues, incluir estas cifras sobre los niveles de partículas, en este caso las PM2.5, en lo que son las alcaldías como Iztapalapa o Tláhuac, o estadísticas de enfermedades respiratorias en mujeres y esto pues ayudaría a fortalecer pues lo que es el argumento, ¿no? Igual que le comentaba a Ana Belén, cuando nos hablaba de la parte de los mercados, pues sí, tener muy claro cuáles son esas cifras de las emisiones en cada uno de los puntos que está analizando. En este caso, pues tú mencionabas Iztapalapa y Tláhuac, ¿no? Entonces, pues de esos puntos, ¿cuáles son estos niveles y de qué manera se relaciona estos niveles con esas enfermedades respiratorias? Y aquí, bueno, pues igual se mencionaba, pues fuentes como de INEGI, la SEDEMA o inclusive el mismo INEC. Acá, precisamente estas recomendaciones pues que tú haces pues son valiosas, pero hay que profundizarlas con ejemplos de políticas exitosas con enfoque de género y justicia ambiental. En este caso pues tú lo estás haciendo con lo que mencionabas de Monterrey y con lo que mencionabas inclusive ahí de Colombia, pero existen otros casos también en Perú y pues otras regiones que también podrías mencionar y que te podrían ayudar a robustecer más este argumento, ¿no? Entonces, pues simplemente puedes reconocer el gran trabajo, es un tema complejo que lo puedes abordar desde muchas perspectivas, pero tienes que ser muy cuidadosa porque que en el trabajo realmente transmitas el mensaje que quieres hacer llegar a la población, porque si no se puede perder en varias tangentes, ¿no? Entonces sí necesitas pues tener como ese cuidado y esa sensibilidad para poderlo llevar a buen puerto, ¿no? Y pues serían mis comentarios y pues agradecerles a todos por esta tarde. Gracias. Gracias, profesor. Gracias a todos ustedes. También les damos un agradecimiento por su presentación, su presencia y su tiempo, así como también la participación tanto de comentaristas y asistentes a este 8º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 450 trabajos de estudiantes en 113 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 125 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Buenas tardes. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser.